Tenemos lectura bíblica hoy en armonía de los evangelios de Mateo y de Lucas, donde vamos a estar viendo un evento muy interesante que es la duda de Juan el Bautista. Duda no en el sentido de falta de fe, sino en la búsqueda de una confirmación, podríamos decir. Así que vamos a ir primero al Evangelio de Mateo capítulo 11. Vamos a ver cómo lo expone Mateo, este hecho. Interesante porque Mateo es testigo de esta situación. Mateo eh, era discípulo de Jesús, era uno de los apóstoles y lo cuenta desde ese lugar. Pero Lucas no. Lucas no era apóstol, no era discípulo de Jesús directo, así que lo va a contar desde otro lugar. Vamos a ver qué dice uno y qué dice otro, si son iguales, si no son iguales. Vamos a leer desde el versículo 2 de Mateo, capítulo 11, hasta el versículo 19. ¿Eh? Ahí se está agregando Estela. Mateo, capítulo 11, Ok, Estela. Mateo, capítulo 11, versículo 2 al versículo 19. ¿Quién lo tiene acá? ¿Quién lo puede leer? Dale. Tengo, espero que pueda leer. Dice, Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Jesús le respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Que fueron a ver a un hombre vestido con ropa elegante? Lo que se viste con ropa elegante se encuentra en los palacios. ¿No? Pero el que, pero lo que ustedes fueron a ver a un profeta, yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta, porque este de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista, aunque sí, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan. Y todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y quieren recibirlo a él, Elías, el que había de venir. El que tenga oído para oír, que oiga. Pero ¿por qué compararé a esta generación? Se parece a los niños que se sientan en las plazas y les gritan a sus compañeros. Bienvenido, Espíritu Santo. Amén. No, se abrió la puerta recién, entonces estamos dando la bienvenida. Perdón, Beto. Sí. Si quieren recibirlo a él, es Elías el que había de venir. ¿hasta cuándo? Hasta- Hasta el 19. el que tenga oído para oír, que oiga. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Se parece a los niños que se sientan en las plazas y le gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cánticos fúnebres y ustedes no lloraron. ¿Por qué vino Juan? Que, que ni comía ni bebía. Y dicen que tienen un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe y la califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría la reivindican sus hijos. Bien. Ese es el, eh,
lo que escribe Mateo respecto de la duda de Juan y esta relación de lo que después confiesa Jesús sobre Juan. Vamos a ir al texto de Lucas, capítulo 7. Vamos a leer también una buena porción ahí de Lucas, capítulo 7, versículo 18. Vamos a leer desde el 18 al 35 y vamos a hacer el ejercicio de encontrar las diferencias. ¿Quién quiere leer Lucas 7, 18 a 35? Los discípulos de Juan fueron a contarle todas estas cosas. Entonces, Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntara: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ellos fueron a ver a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vida. Entonces Jesús les respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan: ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Querían ver una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante y disfrutan de grandes lujos están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Pues yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo y los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Hasta ahí era. Hasta el 35. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios respecto de sí mismos y no fueron bautizados. El Señor agregó: ¿con qué compararé a la gente de esta generación? ¿A qué puedo compararlos? Son como los niños que se sientan en la plaza y se gritan unos a otros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan y bebía vino, y ustedes decían: tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: el hombre es un glotón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero a la sabiduría la reivindican tus hijos. Bien, tenemos dos textos que son muy parecidos uno del otro, pero hay una diferencia que caracteriza a Lucas. Vamos a tratar de determinar a ver cuál es, comparando los textos, cuál es la diferencia que tiene Lucas por sobre Mateo. Son muy parecidos los dos textos, pero hay un detalle o un par de detalles que le agrega Lucas que Mateo no lo hace y que nos ayuda como a completar el paisaje de lo que Jesús está diciendo. Y les voy a tirar una clave
Una de esas claves está en el versículo 21 de Lucas. ¿Qué dice el versículo 21 de Lucas? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Bien. En Mateo no menciona los espíritus malignos. En Mateo no menciona que en ese mismo momento Jesús se pone a hacer esas cosas. Si vos te fijas, está el discurso de Jesús, de lo que Jesús le respondió cuando preguntan, pero acá nos dice que entre la pregunta y la respuesta Jesús comienza a sanar. Sí. Bueno, Mateo no dice eso, pero Lucas sí. Mm. Y después, más adelante también, está, a ver, Se bautizaron en el bautismo de Juan. claro, Y los fariseos no. Esa es la otra diferencia, ¿no? exactamente. El versículo 29 de Lucas dice, al oír esto, todo el pueblo y los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Entonces, Lucas tiene esta perspectiva, dicen los comentaristas, más cercana a la gente, más social, más humana. Mateo tiene un relato donde no abunda en los detalles con la gente, en el trato con la gente. Lucas sí hace eso. Pero vamos a centrarnos para reflexionar un poquito en la palabra, teniendo en cuenta estas diferencias. Siempre tratamos de de ver las diferencias que hay entre los diferentes evangelios. Pero planteo una pregunta, Juan el Bautista. ¿Eh? ¿La pregunta cuál es? ¿Cuál es la pregunta que hace Juan el Bautista? Si era Esperando. Si él era ¿Eres él, tú si era el enviado? Sí, era el que venía. ¿y quién era? ¿Quién estaban esperando ellos? Mesías. Al Mesías. Estaban esperando al Mesías. ¿Eh? Juan el Bautista es, aparte de ser primo de Jesús, es una de las primeras personas que lo reconoce a Jesús como el Cordero de Dios. Previo a esto hay un evento donde Juan el Bautista lo ve a Jesús y le dice que ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Sin embargo, en este momento plantea la pregunta, ¿es o no es? ¿Por qué les parece a ustedes que le surge en este momento a Juan el Bautista esta pregunta? Porque dudaba. Por ahí tenía otra concepción. Perdón, Andrea, ¿cómo? Era el por qué dudó en algún momento. Si pregunta es porque duda. No sé, ¿sabes que no se te entiende, Andrea? Perdón, si pregunto es porque duda. ¿Me escuchás? Porque Se escucha, duda, pero no. dice. No, no. Ah, porque duda. Bueno, justamente, ¿por qué duda? ¿Qué lo hace dudar? ¿Qué lo hace pensar si eso no es? ¿Qué decías vos? Y a lo mejor, porque No, que a por lo ahí tiene mejor otra digo concepción. pensando, Dale, Fede, Que dale, por ahí Fede. tiene otra concepción del Mesías, por ahí esperaban un guerrero, liberador, o no sé qué concepción tenía Juan el Bautista, porque vimos que distintos grupos judíos tenían Ujú. una imagen del Mesías y Jesús. Acordate que lo había identificado como el Cordero de Dios. Ya, no, entonces ya no. El tema. ¿Y qué decías, Mariano? no, que pienso, digo que a veces uno en su naturaleza puede pensar, pero si este es mi primo y es el que manda, no va a dejar que yo esté preso. Me saca, pensó Muy que a lo mejor lo iba a interesante, sacar. muy interesante, Mariano. ¿En dónde estaba Juan el Bautista? Y En la preso. cárcel. Estaba preso, estaba preso. Punto de. Es muy interesante lo que dice Mariano y justamente la pregunta que viene de Juan el Bautista es en medio de una situación, eh, pongámosle, problemática como mínimo. ¿Eh? No sabía bien si lo iban a matar, si no lo iban a matar. No era la primera vez que lo encarcelaban, pero él no sabía ver si iba a ser la última.
Y en esa situación de tensión le surge esta pregunta de ¿es o no es? Yo me imagino, y nos animo a pensar todos en la situación en la cual se encuentra Juan Bautista difícil, diciendo, che, ¿valió la pena lo que hice o no? Porque toda la vida de Juan el Bautista, desde su nacimiento, acuérdense que le habían anunciado a Zacarías que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser especial y que iba a estar dedicado al Señor. Toda la vida de Juan el Bautista fue una vida dedicada a Dios, una vida de austeridad, de pobreza. Entonces, yo digo, Juan el Bautista preso, no sabiendo qué va a pasar con su vida, se le comienzan a hacer como estas preguntas a ver si había valido la pena. ¿Y qué hacía que su vida tuviera un sentido? Bueno, que Jesús fuera el Mesías. Por eso está esta pregunta acá, en esta circunstancia tan especial para Juan el Bautista, que directamente es para responder si su vida tuvo sentido. Eso no es el que tenía que venir, ¿no? Y me imagino también a Juan Bautista pensando, si es, está todo bien que yo esté encarcelado, está todo bien que yo pase por lo que tengo que pasar, pero si no es el Mesías, fue medio el divino botón todo esto entonces. Entonces, de ahí nace la pregunta de Juan el Bautista de si es o si no es realmente el que debía venir. Y el que esperaban, ¿quién era? El Mesías. ¿Qué quiere decir la palabra Mesías? Ungido. El Ungido. enviado. Ungido. Mesías quiere decir ungido. Y Mesías es en el idioma hebreo. Y en griego, ¿cuál es la palabra que se usa para ungido? Cristo. 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 Muy bien. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. Ahora, este es un título que recibe este personaje, que sabemos que es Jesús, pero que es un personaje del Antiguo Testamento. ¿Y por qué tiene este título del ungido? ¿Por qué? Está apartado para una misión especial. Muy bien, muy bien. En el Antiguo Testamento nos encontramos que había personas que se las ungían, como bien dice Fede, porque se las apartaba para algo en específico. ¿Y a qué tres tipos de personas se las apartaba para algo en específico en el Antiguo Testamento? A los sacerdotes, a los reyes y a quién más. Sacerdotes, reyes, ¿y quién más? Y profetas. Y Profeta. Y los profetas. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando se habla del Mesías, que es, entre comillas y con mayúscula, el ungido, el Mesías va van a converger en él estos tres oficios, estos tres llamados, el de profeta, el de rey y el de sacerdote. Entonces, por eso era importante también definir a Jesús si es o no es el Mesías. Hay un dato del que hacía referencia Fede hace un ratito y es que por ahí Fede decía, por ahí Juan Bautista tenía una concepción diferente del Mesías. Hay un problema de entendimiento y de discernimiento dentro del pueblo de Israel, lo sigue habiendo hasta el día de hoy, en el cual ellos creen que el Mesías, el ungido del Señor, es una persona política y militar y poderosa que viene casi por la fuerza a vencer a los enemigos. El gran tema, yo los invito a ver videos en YouTube, por ejemplo, de algunos rabinos que hablen del Mesías, porque no están muy alejados de ese pensamiento del primer siglo y uno hoy tiene acceso a esa información. O que están hablando, o videos de YouTube también que estén hablando ahora de la construcción del tercer templo, la llegada del Mesías y todo eso, para tener una idea de la concepción que ellos tienen. Jesús muchas veces evitó que sus discípulos dijeran que él era el Mesías, porque los judíos tenían un entendimiento equivocado del Mesías, y Jesús no quería que lo confundieran con un líder político y militar. ¿Eh? Entonces, la pregunta que hace
que hace Juan el Bautista nace desde su necesidad, nace desde su incertidumbre. De ahí nace esa pregunta que lo que intenta es responder si su vida tuvo sentido o no. Porque si Jesús fue el Mesías, o si Jesús es el Mesías, entonces todo lo que hice tiene un sentido. Todo el sacrificio, todo el sufrimiento, todo este lío que hice bautizando gente, tuvo un sentido. ¿Eh? Y nos animo a pensar a esa pregunta a nosotros hoy, si alguna vez te la hiciste. ¿Jesús es realmente el Mesías? ¿Es realmente o Jesús realmente es quien dice la Biblia que es? ¿O es nada más un profeta más de una religión occidental? Si nosotros hubiésemos nacido en otra parte del mundo, ¿hubiésemos seguido a Jesús o hubiésemos seguido a Buda o a, no sé, cualquier otra, a Shiva, eh, Vishnu. a Vishnu o a cualquiera de ellos? Entonces, son preguntas que tenemos que hacernos, porque a veces damos por hecho un montón de cosas, pero está bueno preguntarse esto. ¿Es Jesús el Mesías? ¿Qué significa que Jesús sea el Mesías? ¿Por qué Juan? ¿Comentarios sobre este tema? ¿Por qué Juan al principio, entonces el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Eso es algo que hay que aclarar, porque la duda de él está en el final de sus días. Sí. Sin embargo, Juan en el arranque dice, este es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Juan escribe post factum, como dicen los teólogos, o sea, con la historia ya completa. Entonces, también relata al principio que Jesús echa a los mercaderes del templo y en Mateo está al final. O sea, la verdadera es un relato, digamos, teológico el de Juan, ¿no es cierto? Evidentemente que Juan el Bautista la predicación era escatológica, él decía la raíz, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, palo y palo, y no era así. Cortarlo de raíz. Pero después lo entendió, por eso Juan lo coloca al principio, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿me permitís? Me salgo de la No me preguntes más con los porque judíos, no te con voy a los decir judíos. que no. Ellos se creen que van a señorear sobre el mundo. No leyeron este versículo en Deuteronomio 7:7. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos. No leyeron este versículo. Ujú. Todavía están esperando y se creen que ellos van a señorear. Y quiero hacer una aclaración, rey, profeta, sacerdote, porque viene muy al tema. Discúlpame, ella después me dice, ¿por qué hablas? Me castiga, pero lo tengo que decir. Como profeta, para salvarnos de la ignorancia del pecado. Como sacerdote, para salvarnos de la iniquidad del pecado. Y como rey, para salvarnos del dominio del pecado, porque somos esclavos del Ujú. pecado y de la muerte. Bueno, quería agregar eso. Está muy bien. Eh, Los tres oficios de Cristo. Bien. Yo creo que la cárcel que estaba preso Juan el Bautista no era de casualidad. No, no, claro. Entonces, él escuchó de hablar de Cristo y mandó a sus dos discípulos para ver, para preguntarle qué escuchó. Y Jesús le dijo, cuéntenle lo que ustedes vieron. Los cojos son sanados, los ciegos ven, algo más hay. Y ahí se dio cuenta Juan el Bautista de quién es el que estaba, Sí, sí, a quién fueron a hacerle la pregunta. sí. Sí, es que yo lo que voy es, las verdaderas preguntas nos surgen en medio de la necesidad, ¿no? Cuando a uno le dan un diagnóstico de una enfermedad grave, cuando te echan del trabajo, cuando te pasa, tenés algún problema, ahí vienen las preguntas en serio de la vida. ¿Qué es lo que le pasa a Juan? Juan, que arranca su ministerio, o no arranca su ministerio, en una parte de su ministerio tiene que bautizar a Jesús y lo reconoce como el Mesías y qué sé yo. En el final de sus días, cuando le apretan los zapatos, y se repregunta, che, ¿tuvo sentido todo esto? Ahora vamos a ver la respuesta a todo eso. Pero le pasaba a Juan el Bautista, que dice, no hubo profeta más grande
hasta la venida del reino que es Juan el Bautista, no hubo nadie, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Entonces también es un poco para animarnos a nosotros. A nosotros también nos van a venir estas preguntas y está bien que nos vengan estas preguntas porque nos tienen que ayudar a crecer. La duda para nosotros no debería ser una enemiga de la fe, sino que debería ayudar a crecer esa fe, la duda. Yo siempre, a mí me gusta decir, yo no dudo de Dios, pero sí dudo muchas veces de lo que yo entiendo de Dios. Porque esa duda a mí me lleva a la palabra, a estudiarlo y a ver qué cosas de Dios por ahí yo entiendo estoy equivocado. Porque el Espíritu Santo me habla a través de la Escritura. Y esa revelación de parte de Dios que está puesta ahí en palabras, me declara la verdad y la verdad me hace libre. ¿Eh? Entonces, vamos a ver la respuesta que da Jesús. Me gusta un poquito más cómo lo cuenta Lucas, porque Lucas lo que va a revelar son las cosas que suceden alrededor. Fíjate en Lucas 22 y 23, estamos en el capítulo 7 de Lucas. Dice 22, el 21, en el mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Hago un parate acá para destacar algo que me encanta. Hay un montón de gente que sanó que no tenemos registros. Nosotros por ahí nos acordamos de algunos, o la Biblia nos dice de algún leproso, de, ¿cómo se llama el ciego este famoso? Bartimeo, la mujer con flujo, bueno, un montón de enfermos, el ciego de Ese nacimiento. capítulo 9 va. Cuando Jesús le pregunta, ¿y los demás dónde están? Que fueron Claro, bueno, sanados. a los 10 leprosos. Y Tenemos vino registros uno como, solo, y a uno fue veces primero. pensamos que Jesús sanó unos poquitos. Bueno, acá nos dice Lucas, hubo muchos. Y digo, sanó a muchos que tenían enfermedades, que tenían plagas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, el misterio de Jesús no fue exclusivo de algunos pocos, como a veces se nos quiere dar a entender que Jesús sanó a los que tenía cerca, nada más. No, no. Jesús sanó a multitudes Y era algo que se sabía por zona. y venían de otros lugares a ser sanados. Mm. Venían de otras ciudades a ser sanados. Entonces, esto siempre me gusta destacarlo. O sea, Juan sabía los milagros que venía haciendo Jesús. Además, en el bautismo no presenció la voz del Padre Sí, sí, y sí. aún así tuvo dudas en su momento difícil. Sí, sí. Yo creo que más que dudar de Jesús, era para cerciorarse de que su vida tuvo sentido, ¿no? Pero la respuesta de Jesús, Digo, yo ahí veo no. también un paralelo de lo que le pasa a Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús lo confirma y le dice, esto no lo sabés por carne y sangre, sino por mi Padre que te lo reveló. Sin embargo, después lo niega. ¿No? Es decir, quizá por miedo, no por dudas de quién era Jesús. Tuvo miedo en lo personal. Claro. Sí, 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 sí. Eh, y la respuesta de Jesús no es una respuesta teológica, no es una respuesta eh, con, con versículos bíblicos, sino que es una respuesta sobre los hechos, sobre lo que Ujú. está sucediendo ahí. Bien. Pero ¿por qué les parece a ustedes que está esta respuesta acá? ¿De qué manera Jesús les está diciendo, con esto que estoy haciendo, soy el Mesías? Yo soy el que soy. Ahí va. No exactamente. Yo tengo, Con qué pasaje arranca Jesús su ministerio? Con el milagro del vino y el agua. No, no, ¿con qué pasaje, no? Con el milagro. ¿Con qué Ah, pasaje? Cuando está en la sinagoga, ah, Cuando está en la sinagoga, ¿qué lee? ¿Qué texto lee? Isaías, Isaías, ¿Isaías qué? eh, 43, no me acuerdo. Salmo
bueno, no importa, no, Isaías 61. Pero ¿qué dice ese texto que está ahí en el capítulo 4 de Lucas? ¿Qué dice ese texto? ¿Se Señor me ha acuerdan? ungido, el Señor ¿Para me ha qué? ungido para traer buenas nuevas. Bueno, todo eso que va relatando para anunciar las buenas nuevas, libertad de los cautivos, vista a los ciegos, todo eso tiene que ver con esta unción. El Espíritu Santo está sobre mí, con esta unción. ¿Qué quiere decir que era ungido? Que era el Cristo, que era el Mesías. Todo esto iba a hacer que hiciera estas obras de liberación. Entonces, la respuesta de Jesús no es, mirá los milagros que hago, no era por los milagros. Y Juan no le dice milagros, le dice señales. ¿Por qué son señales? Porque están marcando que Él es el ungido. Él es el que está con la presencia del Espíritu Santo en su vida, que está separado por Dios, que está llamado por Dios, y hace estas señales que son las señales del Mesías. Estas sanidades que están acá, que las vuelvo a destacar: sanar a los enfermos, sanar de plagas, liberar de espíritus malignos, dar vista a los ciegos, son señales del Mesías. Claro. Por eso está la respuesta, por eso responde con esto Jesús. Es como si ¿Eh? hubiera respondido con Isaías 71. Claro, ponele, es como si hubiese respondido con el texto de Isaías. Podría haber dicho, ¿qué dice Isaías que iba a ser el Mesías? Tal cosa. Bueno, mira, yo las hago. Entonces, la respuesta es clara, o por lo menos los discípulos de Juan, al transmitir a Juan esta respuesta, para Juan sería clarísimo la respuesta. Soy el Mesías, Juan. Yo soy el ungido del Señor. El Espíritu Santo está sobre mí. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cuál es la respuesta que tienen las personas frente a estas señales que Jesús hace? Y ahí en Lucas está bien clarito. ¿Cuál es la respuesta de la gente que está alrededor? Y algunos se bautizaron. A partir del versículo 29, unos hacen lo que dijo Mariano. ¿Qué dice el 29 y el 30? Al oír esto, todo el pueblo y los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas lo trataron mal, no quisieron ser bautizados. Dice, rechazaron el propósito de Dios respecto de sí mismos y no fueron bautizados por Juan. Mm. Vamos a separar un poquito las cosas. ¿Qué es el bautismo de Juan? El de arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. No es lo mismo el bautismo cristiano, ¿sí? No es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Los judíos tenían muchos bautismos. ¿eh? El bautismo era un acto de purificación. La palabra baptizo está derivada de la palabra Limpiar, se habían limpiado. salpicar. No, salpicar. Pasar por Sí, agua. no solamente sumergir, es rociar, Un no lavamiento. solamente hundir en Lavamiento. agua. Un Es lavamiento. un lavamiento, algo así, algo por el estilo. Un lavamiento. Entonces, cuando el judío quería purificar algo, lo hacía, entre comillas, bautizando esa cosa. ¿eh? Entonces, el judío sabía de lo que significaba un bautismo, por eso a los judíos no les parecía extraño que Juan bautizara. No era un hecho extraño. Entonces, a la respuesta de esto, y me gustaría que pudiéramos detectar las dos clases de personas que hay acá. En el versículo 29, ¿qué tipo de personas tenemos? Que reconocieron la Los que justicia de Dios y se bautizaron, ¿Quiénes eran? todo el pueblo y los cobradores de impuestos. Ahí está. Fíjense la diferencia que se hace. Todo el pueblo y los cobradores de impuestos. ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos? Humanos. No sé. No,
Los mismos Los judíos. ¿Y por qué no nos ponen entre el pueblo? ¿Por qué dice todo el Porque, pueblo y los cobradores de impuestos? Y porque Mateo los era consideraban enemigos. cobrador de impuestos, era Mateo 1. ¿Por qué los consideraban enemigos? Más que enemigos, ¿qué los consideraban? Vendidos. Traidores, vendidos, eran vendepatrias, porque le ayudaban a cobrar los impuestos a Roma, a sus propios, ¿cómo se diría? Ah, no. Ciudadanos, sus propios paisanos, Los ¿no es séquitos. cierto? Entonces, está la diferencia en este pasaje entre el pueblo y los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos son tomados como malas personas, Publicanos, ¿no? publicanos, los cobradores de impuestos, malas personas, pecadores, La FIP sería traidores, la FIP. la FIP, Recaudaban dinero. ahora no es más la FIP, ahora se llama. Para la corona. Para la corona. Entonces, Roma. tenemos por un lado este grupo del pueblo y los cobradores de impuestos, y por el otro lado, el otro grupo que son Parecidos los Pero sabe los dos. los fariseos y los intérpretes. ¿Cómo, de qué otra forma los llamaba Jesús? los religiosos. Los religiosos. Los religiosos. Estas son personas entendidas en la Biblia, estas son personas que iban a las sinagogas a orar, estas son personas que daban diezmos y ofrendas, estas son personas que se mostraban piadosas, y la diferencia que hay entre un grupo y el otro Estos eran entendidos de es la que ley. esto eran entendidos de la ley, es que unos se bautizaron porque entendieron lo que estaba pasando, se bautizaron en el bautismo de Juan, y el segundo grupo dice que rechazaron el propósito de Dios respecto de sí mismos y no fueron bautizados por Juan. Qué pregunta. Porque Juan le dijo, ¿Cuál es la pregunta? No, que hay algo que me gustaría, si me permitís. dejamos Sí. libre albedrío. ¿Por qué? Porque si resucitaba muertos y el único que tiene poder sobre la vida y la muerte es Dios, y los judíos debían de saber si conocían la ley, bla, bla, ¿por qué no creyeron? Y los otros que no tenían ni idea creyeron. Y la respuesta está en un versículo. El que tiene oídos para oír, Que oiga. Ahí está la gracia Aparte, que hemos recibido. Nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. No tenemos oídos. No vemos nada. El que no nace de nuevo dice... Está perfecto, pero a ver, centrémonos en esto, Carlos. Es tremendo. Centrémonos en esto. Ahí está todo. Porque ahora nosotros somos personas religiosas. Nosotros venimos a la iglesia, nosotros oramos, nosotros leemos la Biblia. Somos personas religiosas, ¿o no? Sí. Vos sabés que cuando me dicen qué religioso que sos, les digo, no, yo no soy religioso. Yo tengo una relación con Dios. Perfecto. Tengo una- Porque uno tiene metido en la cabeza que el ser Esa religioso es algo persona negativo. Le hizo un daño ¿Entendés? al cristianismo. Pero vos fíjate que el impacto que tiene el mensaje de Juan y el impacto que tienen las palabras de Jesús es sobre personas que no estaban acostumbradas a la A leer religión. la Biblia. A los estudiosos de la ley, los fariseos, todos ellos generalmente rechazaron el mensaje de Jesús. Después vemos que hay excepciones, ¿sí? Hay muchos religiosos, muchos fariseos por el camino que siguieron el camino, tenemos muchos ejemplos de ellos. Pero ellos no querían perder el estatus de ellos, Bueno, entonces, el nivel de ellos. Al obedecer a Juan iba a ser difícil. iba a ser reconocer que Reconocer la soberanía del enviado. Estaban equivocados. estaban equivocados. Ellos argumentaron equivocados. eso. Ellos argumentaron, ¿no? Eran unos hipócritas. Entonces, había también una cuestión de orgullo Y en esa situación, de ego, claro, de ego. Entonces, ojo también Incluso nosotros. Nicodemo. ¿Qué pasó con Nicodemo? Nicodemo fue a visitar a Jesús a la noche, a oscuras, para que nadie lo vea, porque tampoco, como dice Beto, no quería perder su estatus. Le hizo, pero se escondió.
Sí, 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 después, bueno, Nicodemo fue parte de la iglesia, fue un capo después y ayudó un Claro, montón. él buscó los tiempos a su manera, quería que viniera de noche cuando no había nadie, Sí, no quería que el pueblo lo viera a él con quien estaba Pero bueno, acá reunido. yo quiero ir a este punto, yo quiero ir a este punto. Las expectativas que tenía el judío de Jesús era la de las expectativas de un político militar que los iba a liberar de las cadenas romanas, básicamente. Más allá de la cuestión escatológica, que era la destrucción de todos los enemigos y poner en pleno el reino de Dios. ¿Eh? Pero Los religiosos, sí, Beto, ¿qué? a Jesús lo blasfemaron, ellos decían, ¿cómo un hijo de un carpintero puede ser nuestro Salvador? Bueno, porque ellos Pero, tenían esa expectativa de Jesús ahí arriba. Esa expectativa no se cumplió no, para los religiosos. ellos siguen esperando. Entonces los rechazaron. La pregunta es, ¿qué pasa cuando Jesús no responde a nuestras expectativas? ¿Cuáles son nuestras expectativas de Jesús? ¿Qué estamos esperando hoy de Jesús nosotros? Su segunda venida. No, está bien, Pero eso esperamos Eh, todos, pero más quizás que estás pasa, esperando algo de Jesús. ¿Cómo, Mariano? digo, más que pasa, ¿qué me pasa? Claro, ¿qué me pasa? Porque nosotros por ahí no nos identificamos con los religiosos, pero estamos esperando que Jesús haga tal cosa sí. en nuestra vida. ¿Y esa expectativa está alineada con lo que Jesús dice que viene a hacer? Porque el problema con los religiosos era ese. Lo que ellos esperaban de Jesús, Jesús no lo iba a hacer. Por eso vino la frustración de los religiosos y por eso Jesús los rechazaba. Entonces, en estos textos, la pregunta también nos cabe a nosotros. Lo que le pasa a Juan el Bautista, lo que le pasa a los religiosos, lo que le pasa a la gente que seguía a Jesús simplemente para ser sanada o para ser alimentada. Y es la pregunta central para mí esta noche. Porque ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué estoy esperando de él? ¿Es alguien que me va a sanar y me va a curar nada más? ¿Es alguien que me va a asegurar que mi alacena no se vacíe? ¿Es alguien que me va a dar trabajo? ¿O es quien hablábamos hace un par de miércoles atrás? Es mi Señor, independientemente de lo que yo tenga o no tenga. ¿Mm? Y la pregunta de Juan el Bautista, vuelvo a decir, apunta a que si Él es quien dice ser, bueno, en realidad no importa lo que pase en mi vida. yo creo que Juan el Bautista lo tenía claro. Tampoco le dijo a la gente, yo te bautizo con agua, pero viene mi primo, el príncipe que le va a bautizar con Espíritu Santo. Sí. Yo lo bautizo con agua. El que viene detrás de mí, ese lo va a bautizar con el Espíritu Santo. No le dijo, es mi primo, hermano, ni nada. Él sabía quién era el que venía detrás de él y el propósito que traía Jesús para ese momento. Vos decís que lo tenía claro. Sí, para mí sí. Juan Bueno, Bautista. Yo en creo este que la momento que teoría estaba, sí, en teoría sí, y en este momento que estaba en la cárcel quería cerciorarse de eso. Quería saber si qué decía, qué hacía. Entonces, cuando a nosotros nos aprieta el zapato, cuando nosotros estamos en una situación problemática, es ahí donde nos va a saltar la ficha. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿No? ¿Es mi vos Señor? Sí, Mariano, dale. cuando dijiste hoy de Juan el Bautista que hablaba de señales, me hizo acordar un poco a cuando uno va en la ruta y ve los carteles, curva a la derecha, curva a la izquierda, camino que se angosta, camino de tierra. De alguna manera esas señales van marcando lo que va a venir y Lo que uno iba a al pasar. recorrer el camino confirma que la señal estaba bien. Y de alguna manera, bueno, lo que Jesús iba haciendo le dice, díganle que se sanan los ciegos ven,
los paralíticos caminan, de alguna forma es como diciendo, mira, esas señales se están cumpliendo. Sí, 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 muy interesante lo que decís, Mariano, porque tenía que ver con una señal para ese momento. Sabemos que Jesús sigue haciendo milagros, pero Jesús en nuestra vida nos tiene que sanar, nos tiene que proveer de buenos trabajos, nos tiene que proveer de riquezas. Esa es una pregunta que podemos hacernos, porque muchos en la iglesia, no digo en esta iglesia, en la iglesia en general, Sí, se han equivocado el mensaje creen que y se han pensado que Jesús vino para eso, para darnos una buena vida y que la vida abundante quiere decir vida de abundancia, que vas a ser exitoso, que vas a tener plata, que te va a ir siempre bien. ¿Eh? Hay muchos cristianos que viven con ese Que no te haga pensamiento. problema que Dios te va a proveer. Eso es una verdad que, y eso es cierto, Dios nos va a Amén. proveer. Pero ¿qué pasa cuando nos falta algo? ¿Qué pasa cuando Jesús no nos sana? ¿Eso quiere decir que Jesús no es el Cristo? ¿Eso quiere decir que Jesús no es el Señor? Preguntas es dura para la, hacer. es dura la prueba. ¿Puedo leer 3 versículos de Lamentaciones? Dale. Es bueno que llevemos el yugo desde nuestra juventud. Ya hay un yugo, ¿eh? Dios nos lo ha impuesto. Así que callemos y confiemos. Hundamos la cara en el polvo, tal vez aún haya esperanza. Acá está todo. O sea, podemos tener plata, podemos sufrir miseria, podemos, como los apóstoles, sufrir el martirio, Ujú. pero está acá. Hundamos la cara en el polvo significa oremos y pidámosle a Dios que Dios escucha. Tal vez aún haya esperanza. La esperanza de la vida eterna es ciertísima, ciertísima. Probablemente no haya esperanza en solucionar los problemas acá en la tierra. Estos 3 versículos, eh, si tengo un minuto, te cuento. No, te voy a agregar algo, mirá. Algo que está cerca del pasaje de Mateo, Sí, donde Jesús les dice, lleven mi yugo sobre ustedes sí, Mm. y porque aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana, ligeramente. ¿no? Entonces, eh, a veces la vida cristiana es también llevar un yugo, ¿eh? Ese yugo no es un yugo de castigo ni de condenación. Es una carga que tenemos que llevar en el contexto de un mundo que está caído, Carga tu, ¿eh? ¿cómo es? Levanta tu Pero carga y sí. Bueno, para que nos acordemos. No solamente que nos acordemos, sino Sí. que sepamos que estamos en una condición caída y que estamos camino a esa redención. Estamos viviendo en un, de hecho, cuando comienza el ministerio de Jesús, se inaugura el reino de Dios y estamos viviendo en esa situación en la cual el reino de Dios está con nosotros, pero todavía no está en su plenitud. Pasa que no queremos pero ninguna carga, no queremos. Pablo le dijo, estaba cansado, que le dolía la espalda, que quisiera que le sacara el aguijón. Y el Señor le dijo, bástate con mi gracia. Sé que tenés ese aguijón, ¿Y qué más le dice? para que te acuerdes. No, No, bástate mi gracia. bástate mi gracia Mi poder se perfecciona en mi en vos, debilidad. En mi poder en tu se debilidad. digo, el yugo Pero de, necio el del yugo mundo de Jesús, escogió Dios A ver. sobre lo débil para lanzar el fuego. Mariano, ¿qué querías decir? Hay un no, que digo que el yugo de Jesús, cuando él dice que es ligera mi carga y fácil, él lo aclara primero, hay que ser manso y humilde para que sea ligero y fácil, porque se está aceptando la voluntad de Dios. Si Sí, no, se hace sí, difícil. sí, sí. ¿Qué es un yugo? ¿Qué era un yugo? El Se yugo ponía a los animales para se le guiarlos. pone a los bueyes para abrir un surco. Le ponen acá, pues me crié en el campo, sé cómo es, 2 bueyes, un madero atravesado con una hierro que le pone acá Muy y tiene bien. que tirar ese. ¿Y qué hace cuando se ponía rebelde? Y le ¿Se ponía, podía zafar de ahí? no,
Porque el que iba labrando la tierra tenía un madero o una tacuara con pequeño clavo que con eso le iba Iba enderezando, pinchando. sí. Por eso, como lo que dice Mariano es bien pertinente, ¿no? Soy manso, soy dócil, entonces mi yugo es fácil. ¿Eh? El Pero si tema es no que soy Jesús manso, va no al soy lado dócil, nuestro en el yugo. ¿cómo, Andrea? Que Jesús va del otro lado, son dos bueyes, uno somos nosotros y el otro es Jesús. Nosotros cuando nos queremos revelar, Jesús, que está al lado nuestro, en el mismo yugo, porque es el yugo de Jesús, Jesús va al lado nuestro y nos guía para que no nos desviemos. Bien, bien, Eso, buena imagen ¿no? también. Buena imagen la que das. Y Jesús, Pero se entiende la idea, ¿no? De este pasaje, de lo que Jesús le está diciendo a Juan el Bautista. Se entiende lo que le está pasando a Juan el Bautista encarcelado. Se entiende por qué la gente reacciona como reacciona. Algunos son bautizados y otros no. ¿Se entiende el pasaje? Sí, de lo que está sucediendo, de la tensión que hay siempre entre Jesús y los religiosos. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay un versículo, en el mundo tendréis aflicción, mm, pero confiar, yo he vencido Yo al vencí el mundo, mundo. que tiene una relación directa con este de Lamentaciones. Dios programó todo. Yo, ¿qué espero de Jesús? ¿Qué esperamos de Jesús? Ya lo tengo, ya me lo regaló. Simplemente trato Bueno, de pero vivir. cada uno lo vive diferente. Sí, sí, bueno, yo te digo lo que yo, bueno, Sí, sí. lo que a mí, lo que yo pienso. Trato de agradarle en todo momento, y cuando hago mi oración matinal, siempre le pido, Señor, quiero que esto, no quiero, me gustaría, porque querer está mal. Me gustaría que esta sea una oración verdadera y no un formulismo místico más, porque muchas veces, Marco, bla, 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 oramos mecánicamente. Sí, sí, claro. Y como decía Lewis, ¿no? Y queremos ser Mister América y nos olvidamos del rema de nuestra suegra, ¿no? Quiero que mi oración sea una oración verdadera, un diálogo verdadero, y que no lo tome como una repetición, porque lamentablemente son repetitivas, son repetitivas siempre, Ujú. porque somos finitos, ¿no? Y yo Pero soy un poquito más grueso. el corazón, no, bueno, el corazón lo que importa es cómo ponemos el corazón ante Dios en la oración, ¿no es cierto? Bien. ¿Algún comentario más o reacción al respecto ahí en casa, por acá? Si no, vamos al tiempo de oración. yo sigo con el yugo y al mismo tiempo el Señor te dice, todos los que están cargados y trabajados, vengan a mí que yo los haré descansar. Sí, Es con también, compartir la carga, decís. ah, no lleven solo la carga, ven a mí. Eso que la palabra dice con respecto a esto y de bastante claridad. El problema es que nos falta claridad a nosotros cuando la voluntad del Señor no va con nuestra petición. Pues ahí yo creo que está el tema. O sea, a veces el Señor nos manda algo que nosotros no hubiéramos querido. Y eso que más de una vez hasta puede pasar, el hecho de que no nos parezca justo lo que está haciendo el Señor, o que está permitiendo que pase. O sea, que nosotros cuestionamos, a veces muy de costadito, la voluntad de Dios. ¿Sí? Y ese es un tema, porque toda la palabra que nosotros recibimos, toda la palabra que nosotros tomamos de la Biblia, a veces cae frente a este tipo de situaciones. Yo creo que ese es el trabajo, o sea, el trabajo que hay que hacer. Me tocó esta, a mí no me gusta, pero me cuesta entender de que eso sea la voluntad del Señor. Sí, Tengo que aceptar. porque si todos son color de rosa, entonces ¿para qué le necesitamos al Señor? Vos fijate, Todo nos viene.
Si nos viene todo. Pero es idea que nosotros indirectamente, Cuestionamos a Dios, Clemente, mucho más de lo que nosotros decimos. Porque buscamos de no ser. No, porque yo el viernes dije, si hubiéramos venido como tendríamos que haber venido 10 minutos más tarde, no nos pasaba lo que nos pasó. Al instante me vino eso. Salimos más temprano y mirá lo que nos pasó. Mirá que fue para la siguiente. Me pasa. Sí, buscamos. Está bien, es un desafío, ¿no? Pero creo que sí, que hay que leer entre esas líneas, ¿no? No, para mí hay que ser agradecidos porque la realidad es que esto nos salvó para toda la eternidad. O sea, podemos estar pasando un mal momento, pero la realidad es que le demos la vida, la salvación y no hay regalo más precioso que Y eso. pero aparte es la soberanía de él. En todo sea agradecido, dice, pero a veces te duele la cabeza. ¿Cómo? ¿Podemos en medio de un sufrimiento cuestionar a Dios? Yo creo que lo hacemos muchas veces. En medio de un dolor profundo, sí. En medio de que te diga más, yo creo que de alguna manera, sin ninguna jactancia, eso nos pasa a todos. Sí, en medio de un dolor profundo, sí, aunque sea por un instante. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero no dudar nunca. No, Yo no me Cuestionás. Digo que claro. Dios es bueno o es malo, no. Yo tuve una vida, ¿Tenés poder o no tenés poder? No. Pero que te pega. ¿sabés cuál es mi mayor martirio? Mirar para atrás y ver todas las cosas que hice. Pero no las cuestioné nunca, no cuestioné nunca a Dios. Le doy gracias porque lo que Él hizo en esa cruz es algo que Priorizar. Eso que interpreta la salvación. qué sé yo, no lo cuestioné nunca. Y te quiero contar por qué estos 3 versículos. Es un minuto, vale la pena. En mi casa tenemos un tanque de agua, como en todas las casas. Me subí 1000 veces al tanque, 1000 veces. Un día en Navidad nos quedamos sin agua, le digo a mi señora, voy a ver qué pasa. Me olvidé que tengo 75 años. Me caí de 3 metros de espalda. No, escuchá, no lo van a creer. Sentí como que algo me agarraba así, me apoyaba en el suelo. Y digo, ¿qué pasó, señor? Me levanto bajo y le dije a mi señora, me caí del tanque. Me dice, fuiste vos, creí que había sido un trueno. El ruido que me había hecho. No. Y entonces porque mi vida no es color de rosas. Algún día te voy a contar algunas cosas. Lo que me quisiste decir, señor, abro la Biblia y leo estos 3 versículos. Estos 3 versículos. El yugo que Dios me puso, tené confianza, poné la boca en el polvo, orá, orá y orá. Bueno, fenómeno. Abrí la Biblia justo ahí. Al día siguiente la voy a buscar a Jessica. Tengo una Biblia en el auto, otra Biblia. Y le digo, ¿sabes lo que me pasó? Le digo, la abro en estos 3 versículos. Bueno, llego a la oficina, tengo otra Biblia en la biblioteca, la llamo Mónica. No, la llamo Mónica. Y le digo, mira lo que me pasó, ¿no? La abro en estos 3 versículos. Entonces lo llamo a Guillermo, mi pastor, y le cuento. Le digo, mira lo que me hablaste. Dice, ¿qué versículos eran? Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27 al 29. Me dice, ayer, en una reunión de pastores, se predicaron sobre esos 3 versículos. Dios habla, hermano. Dios habla. La verdad que yo cuestionarlo a Dios, creo que no quiero asegurarlo, ¿no? Porque aseguro lo que llevaron preso. Pero cuestionar a ese Dios que me sacó del infierno, no mereciendo nada, mereciendo el infierno. Mereciendo todo, sí, Mereciendo el infierno. Pero ¿cómo voy a cuestionar a ese Dios que murió? Pero Y él llevó el yugo, ¿eh? Mirá que llevó el yugo, ¿eh? La pucha. Que creo que no es Llegamos un cuestionamiento. Pongámosle todo. Sí, sí. No creo que sea un cuestionamiento al Señor. No. Esto no está hablando de lo que el Señor hizo de hacer. Habla de nosotros.
humanos. Sufrimos, duele, claro, el dolor Eso es lo que duele. ahí es lo que- El dolor Sí, duele. sí, claro. El dolor duele, sí, Sí, sí. sí. Creo que se acerca más a la pregunta de Jesús diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y ¿Viste? ahí habla la naturaleza humana. Claro. Y bueno, Porque Sí, igual en habla de nosotros. la voluntad de la persona de Dios es igual. Ahí habla, es nuestra debilidad, Es ¿no? que desde ahí hablamos, ¿no es cierto? Desde ahí, desde un Juan el Bautista que está encarcelado y quiere ver que su vida tuvo sentido, ¿viste? Que él Sí, está sí. cumpliendo un propósito. Y en esas circunstancias todos vamos a estar, todos vamos a pasar, porque como vos decís, somos finitos, somos limitados en nuestra manera de entender las cosas. Por eso también es importante el hecho de hacer lo que estamos haciendo ahora, meditar. Nosotros estamos meditando ahora sobre la Biblia. La leemos y nos preguntamos y nos repreguntamos, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y esto por qué es? ¿Y esto podemos hacerlo? ¿Esto no podemos hacerlo? ¿Cuestionamos a Dios o no lo cuestionamos? Este ejercicio de meditar la Biblia nos ayuda, nos alimenta y nos edifica. Y la respuesta que obtiene después Juan el Bautista de sus discípulos seguramente lo edificó a él y le dio fuerzas para afrontar la muerte que iba a tener. ¿Y qué habrá pensado Pablo cuando le pusieron la cabeza en el cepo? ¿Qué Anda a saber. muerte Cari, a Dios? ¿qué querías decir? No, que yo me identifico mucho con Jesús cuando él habla a través de su naturaleza humana o cuando te dicen que comía, que tenía hambre o que se reenojaba. No le quito mérito para nada y sus milagros y sus enseñanzas son lo más. Pero como en esos momentos él se iguala a nosotros, no sé, a mí me llega más. No sé, por ahí está mal lo que estoy diciendo. A ver, No, no, no. bueno, No, está bien, Carlos, está bien. de su naturaleza. Sí, Pero está bien la y a mí identificación que tiene me ella. llega, Está me bien, está muy llega. bien. Está muy bien. Chicos, vámonos por tiempo, vámonos al tiempo de oración.